a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén, hermanos. Génesis. Hemos leído el libro del Génesis, capítulo 50, del versículo 22 al 26. Y queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos compartir la siguiente enseñanza. La enseñanza para esta mañana es que Dios sí cumple sus promesas, hermanos. Amén. Dios sí cumple sus promesas. ¿De qué estamos hablando en esta porción que hemos leído de las Sagradas Escrituras? Nos estamos ubicando en aquel tiempo en el que el 11º hijo de Jacob, el 11º, José, después de haber pasado por todas las experiencias que el Señor en su soberana providencia y voluntad permitió que José viviera, lo vemos ya no como aquel adolescente, aquel jovencito, sino ahora convertido en todo un hombre adulto, en un hombre ya de edad adulta, que según sus propias palabras había aprendido a discernir que las apariencias no siempre son lo que aparentan ser, no siempre son ciertas. Las apariencias obviamente presentan cierta manera, forma de ver las cosas, pero que no siempre son lo que pretenden ser. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 50 y versículo 22. Les voy a pedir que retrocedamos 2 versículos. Es decir, si comenzamos en el 22, leamos el 20. José, hablándole a sus hermanos, les dice esta palabra. Por favor, escuchen, hermanitos. Génesis 50, 20. Dice así la palabra del Señor. José les dice: vosotros, ¿quiénes vosotros? Sus 10 hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí. En efecto, permítanme comentarlo, en efecto, ellos habían tenido pensamientos que no son propios de un hermano. ¿Se recuerdan ese dicho que dice que con hermanos así, ¿para qué necesita enemigo uno? Ellos no se comportaron como verdaderos hermanos, a tal punto que supuestamente por misericordia, en lugar de darle muerte, prefirieron que fuera a buscar suerte como esclavo en tierras lejanas. Y ellos lo que pensaron fue perderlo, desterrarlo, desaparecerlo, y que ya no continuara siendo el niño bonito, el preferido, al que Jacob, su padre, le tenía confianza y a quien le había pedido que anduviera pendiente de ellos. Ellos dijeron: deshagámonos de él, pero no lo matemos. Creyeron que el matarlo era un gran pecado, pero que el alejarlo
del amor de su padre, del amor del más pequeñito, de Benjamín, el alejarlo de su hogar, el mandarlo a que fuera a probar suerte a otro lado. Creyeron que eso no era tan malo. Y verdad que, valga la aplicación, verdad que muchas veces así somos nosotros también, que como que si medimos pecados, o como que si calculamos entre cosas que van a tener grandes consecuencias y cosas que van a tener menores consecuencias. Ellos dijeron, no lo vamos a matar, pero lo vamos a enviar lejos de aquí. Y dice que pensaron literalmente, dice José, vosotros pensasteis mal contra mí. Eso era lo que José sentía y era lo evidente. No lo mandaron de esclavo o no lo mandaron vendido por hacerle un favor. No lo mandaron creyendo de que lo iban a enviar de vacaciones y que después de un tiempo iba a regresar descansado, maduro. No, lo mandaron porque se querían deshacer de él. Lo mandaron lejos porque querían deshacerse de él sin ensuciarse las manos asesinándolo. Y dice José, escuchen, vosotros pensasteis mal contra mí, pero oiga lo que sigue, mas Dios lo encaminó a bien. Y allí es donde José demostraba la madurez espiritual que había llegado a desarrollar en su vida. José evidenciaba que el rencor, la amargura, el resentimiento y, si me lo permite, el odio no le había enfermado del todo su corazón. Tampoco vamos a decir que José no sentía si era hombre, era humano. Pero qué bueno entender que él les dice a sus 10 hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo sabe, yo lo sé, pero les dice él, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, José discierne y José les dice a sus hermanos, al igual que ustedes, no soy bobo. Al igual que ustedes, entiendo. Porque muchas veces la gente mayor cree que los menores de edad entienden menos. Mentira. Todos entendemos. Y a veces hay gente de menor edad que puede entender más que alguien de mayor edad. Amén. Y en este caso José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué les dice? No para que hoy Él me los ponga a ustedes en bandeja y hoy sea el día de la venganza de Dios para mi vida. No, José les dice, lo encaminó para bien, para poderle preservar la vida, como lo vemos hoy, a mucho pueblo. ¿Saben, hermanos? Lo que queremos decir antes de continuar es que pidámosle al Señor que su discernimiento y lo que Él nos ha dado fuera más en nuestra vida que aquellas experiencias dolorosas de sufrimiento que Él permita que podamos vivir. Porque José pasó por experiencias que lo hubieran marcado para ser un amargado de primera. José pasó por experiencias para poderse haber vuelto un hombre duro, insensible, sin sentimentalismo,
José se pudo haber convertido en un hombre de esos que hoy llaman prácticos, de esos hombres que no andan con romanticismo, de esos hombres que no andan con sensibilidad. Sin embargo, qué bueno ver que después de todo lo que Dios permitió, José podía discernir y le dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, eso que ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo usó y lo encaminó para bien. Recuerdan lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero si usted me pregunta a mí, al leer la historia, la vida de José, si José hubiera elegido que lo separaran, que lo arrancaran del lado de su papá, si usted me pregunta, y José estuvo de acuerdo en que primero lo metieran al pozo, a ese hoyo, reducido el espacio, con poco aire, quizás sin alimento, y si le lanzaban alimento, era alimento no en buenas condiciones porque sucio. Yo no sé si usted sabe lo que es la claustrofobia o si usted experimenta claustrofobia, que es sentir un pánico a los espacios encerrados, pequeños. ¿Qué tal si José hubiese sido claustrofóbico? Se pudo hasta haber muerto de la desesperación. Cuando alguien padece de eso, espacios cerrados o pequeños los desespera, los enloquece. Es porque tienen esa fobia, ese temor. A ellos no les importó si al cipote le daba miedo lo encerrado, lo oscuro, y capaz que se oían ahí animalitos. Entiéndase por animalitos de toda clase de bichos. Y luego es vendido como se vende una cosa, un animalito. Y todo eso José guardándolo en el corazón. Luego recuerdan ustedes que es llevado y es vendido en cierta casa y luego es preso y pasan un montón de experiencias. Pero José, a pesar de todo lo que estaba pasando, José siempre guardaba en su corazón aquel sentir de lo que Dios le había manifestado. Dios le había revelado que algún día su padre, sus hermanos, se iban a inclinar delante de él. José hasta lo apodaron el soñador, porque decían, este solo es cosas y solo anda imaginándose. Pero dice la Escritura que después de muchos años y después de muchas injusticias en su contra, algo que a mí no se me olvida y Dios es testigo, fue la experiencia con la esposa de Potifar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ejemplo de temor a Dios! De integridad, pero de verdad. A veces uno la boquita tiene grande, ¿verdad? A veces uno solo es bueno para decir, pero a la hora de la verdad, me acuerdo lo que dice el hermano pastor, cuando él dice que en una sesión de pastores, estaban ahí hablando un montón de cosas, pero que un pastor dijo, ay hermano, si muchos de nosotros no hemos caído hasta hoy, es porque no hemos tenido la oportunidad para caer. Mire, a cualquiera le puede causar, pero si usted se pone a pensar, primero, humildad de decirlo, y segundo, es una gran verdad. Si algunos a veces no nos hemos caído es porque no hemos tenido chance de caernos.
Y no quiero que se oiga sinvergüenza, no quiero que se oiga cínico, solo quiero que se entienda que nadie debe de tener más alto concepto que el que debe de tener. ¿Qué dijo Jesús? Orad y velad, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, hermano. Y esto no es licencia para que, como somos débiles, se vale, se puede. No, dice la carta de Judas, me encanta, versículo 25. Dice Judas, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Sabían una cosa? Si usted le pide a Dios que sostenga su vida, o figuradamente usted se toma de su mano, Dios, mediante su poder, nos puede ayudar a que vivamos sin caer. Amén. Pero yo sé que en eso cuesta creer, porque todos decimos, no, la carne es débil, no, soy imperfecto, no se puede, no se puede. Por eso es que aquel grupo cristiano recibió la inspiración de aquel bonito himno que dice, un día a la vez, un día a la vez. Y a veces decimos que es que no se puede vivir sin pecar. Mentira, mentira. El que lo diga es mentiroso. Entonces ese texto no es cierto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es decir, que el que se rinde al Señor, el que trata de someter su voluntad al señorío del Señor, ya va a ser problema de Dios cómo le haga, pero Él puede guardarnos sin caída. Ahora, vamos a seguir siendo hombres imperfectos y en algún momento habrán deslices, ya sea con los ojos, con los oídos, con esta mentecita que tenemos o con este taller que tenemos aquí del corazón, que produce cosas buenas y produce cosas malas. Pero eso sí, es preferible creer que Dios tiene poder para ayudarnos a que vivamos sin pecar, a que sintamos que tenemos licencia para pecar porque somos pecadores y somos imperfectos. La batalla empieza, se gana o se pierde aquí en la mente. Por eso es que pidámosle a Dios que nos renueve la mente y que nos ayude hasta donde Él lo quiera para poder, hermanos, tratar de hacer su voluntad. Pues bien, habiendo dicho eso, José tenía motivos para tener, como dice la carta a los hebreos, raíces de amargura, raíces. ¿Cuántas raíces no pudiera haber tenido José en su corazón? Pero yo quiero invitarles a un texto que, si usted está de verdad con deseo de recibir de Dios, y si usted está esforzándose en esta mañana por recibir algo de Dios, espero y le pido a Dios que le hable a su vida. Romanos capítulo 5. Queremos leer en esta mañana la carta a los Romanos capítulo 5 y queremos leer versículo 5 también. Escuchemos, hermanos, carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que es natural llenarse de raíces de amargura. Es natural llenarse de sentimientos de enojo. Es natural llenarse de malos entendidos. Es natural que el corazón se le vaya enfermando, contaminando a uno. Es normal que uno se vaya volviendo, oiga esto, desconfiado en la vida. Es normal. Y dirá usted, tantas cosas que le hacen a uno, tantas cosas que le pasan a uno, es normal volverse desconfiado. Es normal volverse alguien que siempre ande dudando.
Alguien que siempre diga, será. Es que como ya me lo hicieron otra vez. Es que como ya me pasó varias veces. Es que como si usted supiera lo que he vivido. José también podría haber dicho eso. Pero leamos lo que dice Romanos 5:5. Escucha. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, escucha, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo voy a repetir. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escuche esto. José no podía seguir amando a sus hermanos con el mismo amor que les amaba desde que se empezó a criar con ellos. Repito, él era el hijo número 11. Solo había uno, el último después de él, Benjamín. Pero antes de él habían 10, desde Rubén, el primogénito, hasta él. Habían 10 mayores de edad que él. Sin duda, jugaron, hicieron travesuras propias de la vida de familia, de hermanos. Salían juntos, compartían, algunas veces lo coscorronearon, otras veces él tal vez ha de haber tenido algún altercado. Era una vida normal. Pero después de que lo maltrataron y lo quisieron asesinar, obviamente todo eso se dio porque lo envidiaban, le tenían mala voluntad, porque él le reportaba a Jacob, su padre, las cosas que ellos hacían que no le convenía a la casa, y lo tenían como metiche, informante, que era el que contaba todo. Y repito, lo quisieron asesinar, pero por la providencia de Dios optaron por mejor venderlo como esclavo, y que así, que se le encomendaban a las manos de Dios, y que Dios viera si tenía una buena muerte o si ni cuenta se daban cuando muriese. La cuestión es, José se pudo haber llenado de resentimiento. Con que nos llenamos de resentimiento nosotros solo por una supuesta mala mirada que nos haga. Dígamelo usted, al menos yo me la pico que soy normal. Una media mala mirada, un medio mal gesto, o algo que uno sienta que es que el tono con que me habló, hasta sentimos los tonos, hasta decimos, es que sentí bien golpeadora, bien fuerte, bien pesada las palabras, hasta sentimos las palabras, y la realidad es de que es cierto. Y la realidad es de que eso de que uno se da cuenta de que hicieron algún comentario de uno, solo palabras. Con los de José no fueron palabras, le pegaron, lo agarraron bruscamente, lo metieron en el hoyo, en el foso, en el supuesto pozo, que no debe haber tenido agua, por cierto, ¿verdad? Y le maltrataron, lo tuvieron en condiciones de castigo, sin darle alimento, sin dejarlo que durmiera bien, y luego venderlo sin misericordia, sin amor. A lo que le dieran lo agarraron para que se lo llevaran lejos. Y José empezó lo que se llama una odisea, una aventura. Le pasó de todo. José tenía motivos humanamente para llenarse de amargura y para decir, no, algún día, si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer justicia y algo más. Pero ¿qué dice la carta a los romanos? Dice la carta a los romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. José
no crean ustedes que seguía amando a sus hermanos con ese mismo amor humano, natural, al igual que en el Nuevo Testamento. Hermanitos, recuerdan que en el Nuevo Testamento el Señor nos pide no solamente que nos amemos los unos a los otros, no solamente que tengamos amor hacia el prójimo, sino que nuestro Señor dijo que Él esperaba y pedía que llegásemos a amar aún a nuestros enemigos. Y yo sé que decirlo aquí no es problema. El problema es cuando, repito, me han hecho algo a mí. Eso de decir, hay que perdonar. Eso de decir, tenés que amarlo, tenés que orar por él, tenés que pedir la bendición. ¿Usted cree que eso es fácil? Nosotros, los que alguna vez hemos tenido algún sentimiento encontrado, sabemos que no es cierto. Humanamente, como decimos, uno puede decir que perdona, pero la mente no olvida. Y uno siempre anda diciendo, se la llevo contada, ya van 2. Se la llevo contada, ya me hizo 4. Pero dice acá la Escritura que el amor de Dios, y óigame, el amor de Dios no es amor humano, no es amor de hombre, no es amor natural. Si usted me presta su atención en este momento, le pido a Dios que este texto sea libertador para su corazón. Dice acá que el amor de Dios ha sido, no será, no va a ser, no. Dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria. Es decir, Dios ya derramó de su amor, que no es humano, que no es de hombre, que no es natural, con el que costaría amar a los que nos han hecho cosas, con el que costaría perdonar y mucho más, con el que costaría amar hasta el enemigo. Humanamente, algunos dirán es difícil, otros dirán es imposible, y tiene razón, pero no estamos hablando de nuestro propio amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y es por ese amor de Dios sobrenatural, divino, que sí podemos perdonar y amar a los que nos ofenden. Yo no sé a usted, pero cuando Diosito me ha permitido entender cosas como esta, es algo que le da liberación al corazón, porque entiendo entonces que ya no, porque ¿saben cuál ha sido uno de mis problemas? Yo no sé si de ustedes, que uno sabe y uno dice, es que no quiero ser hipócrita, es que todavía siento algo, y uno lo dice. Es que uno dice, es que yo le puedo decir que lo perdono, pero no se me olvida lo que me hizo. Y aunque uno diga, sí, yo voy a declarar perdón, y yo voy a hacer todo lo que pueda, inclusive hasta le voy a hablar, hasta voy a tratar, pero el sentimiento humano ya está. Pero aquí viene el asunto. Dios nos pide que perdonemos, y Dios nos pide que amemos aún a los que nos han hecho mal, no con nuestro propio amor, sino con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ahí está la clave. Y le pido a Dios que le dé liberación en sus corazones, y le pido a Dios que le dé libertad en su entendimiento, porque ahora usted ya no se va a sentir hipócrita al decir que perdona, ya no se va a sentir falsa o falso, ya no se va a dejar que el diablo le engañe de que, pero no se te ha olvidado. Sí, ni se me ha olvidado y todavía me duele, pero no lo estoy perdonando por mí mismo, lo estoy perdonando con el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que Él me ha dado. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave está en que podemos ser libres, no por nuestro propio amor, o por nuestra capacidad de perdonar, o por nuestra capacidad de amar. No por nuestra capacidad de olvidar. No.
Dice la Escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene el amor de Dios. Amén. Y si tiene el amor de Dios, usted tiene capacidad de perdonar. Usted tiene capacidad de amar aún cuando le hayan hecho cosas que no le tuvieron que haber hecho, que usted sienta que fueron injustas o que usted crea que no merecía, pero con el amor de Dios, ame si quiere ser feliz. Amén. Ame y todo cambiará. Ame y así comprenderá la alegría de vivir en el Señor. Amén, hermanos. Eso le pasó a José. José, aunque era en el Antiguo Testamento, sin embargo, nuestro Dios ya sabemos que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Nuestro Señor ya le había dado a José amor, y ahora miren los hermanos y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Estábamos leyendo Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero les dice él: pero Dios me ha dado discernimiento de que eso que ustedes pensaron contra mí, Él lo usó para el bien y la bendición de muchos más. Amén, hermanos. Ok, ahora sí, sigamos. Estamos en Génesis 50, versículo 22. Dice: y habló José en Egipto, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Pero oiga lo que dice el versículo 23. Y vio José de Efraín hasta la tercera generación. ¿Por qué creen que se ha dejado registrado este texto? No fue por llenar el espacio, no fue ¿por qué digo? Por simple casualidad. Si recuerdan ustedes, primero Jacob, recuerdan que los 10 hijos de él le fueron a dar el reporte de que lo sentían mucho, llevaron inclusive la vestidura rasgada con sangre para darle a entender que un animal, una fiera, lo había atacado, despedazado, y que le llevaban el manto solo para que él lo creyera y se conformara. Dice la Biblia que Jacob lloró, hizo luto, y Jacob no terminó de conformarse de inmediato. Jacob siguió con aquel sentimiento por mucho tiempo, pero esa palabra que le piden a uno es la palabra que le piden a uno: resignación. Le piden a uno: por favor, acéptelo y pase la página. Bonito para el que lo dice, ¿verdad? Bonito para el que llega como muy intelectual, llega como muy maduro. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Que no es mucho. Lo que he aprendido en casos de luto y de dolor de alguien es de no llegar a hablar. Solo acompañe. Solo hágale sentir que ahí está. Amén. Solo hágale sentir de que para lo que quieras, viejito, aquí estoy, ahí voy a estar. Lo que quieras, contá conmigo. Nada más. Déjelo que llore, déjelo que sienta. Yo por eso a veces no comulgo mucho con los psicólogos, porque quieren, ay sí, le hablan de las 4 etapas del luto a uno, ¿verdad? Pero ellos quieren marcar las etapas. Esta etapa llega hasta aquí, ahora de aquí para allá, segunda etapa, y de aquí para allá, deje estas 2, tercera etapa. Qué galán que el corazón entendiera de etapas, qué galán que los sentimientos entendieran de que ya pasó tanto. Yo no quiero estar rumiando lo mismo. Para los que hemos perdido un ser amado, uno no termina de resignarse y aceptar. Tampoco lo acaba de contar, porque algunos son bien amorosos, le dan una receta bien tremenda a uno, ¿qué hay que hacer? Solamente digo algo: solo el que lo siente sabe lo que duele. El que no lo siente no, ¿verdad? Pero la cuestión es esta: Jacob
no se terminaba de resignar y lloraba el viejito. ¿Recuerdan cuando Dios permitió que volviera a ver a José? No lo voy a leer, solo recuerdan que le dice estas palabras: yo pensaba que nunca más te iba a volver a ver, y lo tenía abrazado y llorando. Y le dice: pero Dios ha sido tan bueno que no solo me ha permitido volverte a ver a ti, pues besando, hijito, sino que también me ha permitido ver a tus hijos. En este caso, José también ya era un caso perdido. José era alguien que ya creían de que se había acabado. Y oiga qué bendición lo que dice la Biblia. Él también, como su padre, ahora dice de que después de haber vivido todo lo que vivió, Dios le ayudó, Dios le bendijo, y dice que logró ver hasta la tercera generación de Efraín, correcto. Es decir, por eso dice el tema de esta mañana: Dios sí cumple sus promesas. Amén. Pero fíjense que no es sobre eso que quiero hablar en realidad. Esto solo ha salido como una añadidura. Vayamos por favor al versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Permítanme decir algo. José estaba ya a una edad y con condiciones de salud que él sabía, como dice el versículo 24, él sabía que iba a morir, es decir, que no quedaba mucho tiempo. Pero oiga la seguridad con la que les habló a sus hermanos, oiga la confianza con la que les hizo jurar que no dejaran su cuerpo allí sepultado en Egipto, aunque en realidad el cuerpo no fue sepultado, sino que fue, dice el versículo siguiente, embalsamado al estilo de momia, y en el féretro estaba guardado, no fue enterrado en tierra. Y dice que les hizo jurar que cuando Dios lo visitara, que se llevaran su cuerpo, porque así como dijo Moisés, recuerdan, cuando Dios estaba sacando a Israel de Egipto, recuerdan que Moisés le dijo al faraón: ni una pezuña. Literalmente, la pezuña es el casco de un animal hendido, de pata hendida. Ni una pezuña quedará en esta tierra, sino que lo llevaremos todo. Lo de la pezuña era una figura, ¿verdad? Era un símbolo de que no iba a quedar nada de Israel en Egipto. Ahora José les dice: por favor, júrenme que cuando Dios lo visite, y oiga cómo lo dice él dice: yo voy a morir, mas Dios, escuchen, ciertamente os visitará. Y luego en el versículo 25 dice: Dios ciertamente os visitará. Él no habló con duda, él no habló suponiendo, él hablaba con tal fe que les decía: ciertamente de que Dios lo va a visitar, lo va a visitar. Amén. Pero no dio fecha, no profetizó cantidades. Nosotros sabemos cuánto tiempo permaneció Israel en Egipto: 400 años.
430 mencionan algunos, pero quedémonos con 400 años. Y en esos 400 años, que son 4 siglos, en los que pasó de todo, las palabras de aquel anciano casi moribundo, que aunque había tenido glorias, que aunque había sido el segundo en el imperio más grande de la época, en el imperio Egipto, el que había sido usado por Dios con una sabiduría increíble, almacenando alimentos para lo que él recibió como revelación, la interpretación del sueño del propio faraón, de que habrían de venir 7 años de hambruna, representados por 7 vacas flacas. Pero en la sabiduría de Dios, él preparó alimento para cuando llegara el hambre. Dice la escritura de que después de toda esa gloria que él había vivido, ahí a la par, capítulo 1 del Éxodo, por favor, solo quiero decir esto para aclararlo. Dice Éxodo a la par del capítulo 50 de Génesis. Éxodo 1, versículo 8, no porque podría leer del 1 al 8, pero leamos de un solo el versículo 8. Éxodo 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, óigame, que no conocía a ese tal José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es esto: no habían pasado 4 siglos, solo habían pasado un par de años, y se levantó otro faraón, no el faraón que lo tenía a su derecha, no el faraón que le dio su anillo para que lo tuviera él, y que le dijo: en todo Egipto solo yo seré mayor que tú. Ese anillo era símbolo de autoridad, y que él era, después de Faraón, el más grande. Imagínense que Faraón le dijo: solo yo seré más grande que tú. Y toda esa gloria que tuvo con este Faraón, dice la escritura de que ese Faraón murió, y después se levantó otro Faraón que no conocía a José. Pero repito, solo habían pasado un par de años, y de repente, como no lo conocía, no se había enterado de lo que Dios había hecho a través de José en la época del otro faraón, dice la escritura que este nuevo faraón no respetó, escuchen, el legado, el patrimonio que había dejado José, y dice que empezó a cargarle el trabajo, la opresión a los descendientes de José, que para esta época eran miles, millares. Pero ¿a qué quiero llegar? Volvamos a la página anterior, capítulo 50. José les dice: ciertamente Dios os visitará, pero no dio fecha. Pero José tenía tal confianza. Vayámonos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Dice así, Hebreos 11, 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pero ¿qué dice la carta a los hebreos? ¿Por qué fue que habló José? Por la fe. Por la fe. José tenía la fe de que Dios los iba a visitar. 2 veces dice: ciertamente Dios os visitará. Y nosotros sabemos algo. Nosotros sabemos que, aunque, lo acabo de leer, aunque pocos años después
ya ni se acordaban quién era José. Por eso es lo que lo estoy leyendo. Y si usted está atento, repito, José tenía fe y dijo, óiganme, ciertamente Dios os visitará. Y cuando Él os visite, sáquenme de aquí. No me dejen aquí. Yo no soy de aquí. Llévenme con ustedes para la tierra que Jehová le prometió a Abraham, se la prometió a Isaac y se la prometió a Jacob, el padre. No me dejen aquí, porque ciertamente Él los va a visitar. Escuchen esto, como de todo hay, ¿verdad? Algunos han de haber dicho, hagámosle caso al viejito, se está muriendo. Es el último deseo de un moribundo. Eso tienen en la religión católica, ¿verdad? Que en estado de muerte, el último deseo de alguien se convierte en algo que hay que cumplirse. Y dicen de que no, si no el alma va a andar penando después, si no el alma va a andar sin paz. Eso dicen en su creencia. Muchos aquí oían a José y decían, pobrecito el viejito, delirando está allá, que Dios nos va a visitar si estamos bien. Estaban bien en ese momento. Nos va a visitar y nos va a sacar. ¿Y por qué nos va a sacar si aquí está la vida? Ellos estaban bien. Si usted lee el capítulo 1, dice que ellos en Egipto estaban... Perdón, necesitamos leerlo. Capítulo 1, versículo 5. Éxodo 1:5. Todas las personas que le nacieron a Jacob, otro día lo podemos hablar, este número es simbólico, fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José, porque recuerden que la introducción del Éxodo es un resumen del Génesis. Dice de que y murió José. Nosotros acabamos de leer en el capítulo 50 que precisamente él había muerto, estaba a punto de morir. Y dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, oiga lo que le dijo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban los judíos y crecían, oiga esto, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjense que estas son de las lecturas que a veces uno las pasa por alto, y a veces uno solo le pintan que Israel estuvo cautivo en Egipto, y uno siempre se fija en Israel con un yugo aquí, con una canasta, con lodo y zacate picado, y los ve con un refajo, y los ve meneando, batiendo lodo, y los ve que otra vez para su casa a comer un poquito, y que el capataz y uno solo ve el cuadro que llegó a ser, pero de primero no era así. De primero los egipcios le tenían miedo a los judíos. Por favor, reciban, hermano. Óiganme, la verdad es la que nos hace libres. Egipto le temía a Israel, pero Israel no cuidó su libertad, no cuidó lo que tenían de Dios y se dejó esclavizar por los egipcios. La cuestión es esta, la cuestión es que José le dice, ciertamente Dios os visitará, y cuando visite, sáquenme de aquí. Acompáñenme el libro de Josué capítulo 24, por favor. Josué capítulo 24. Los lectores de la palabra ya saben a dónde voy. Los que han escuchado enseñanzas parecidas se ubican. Josué 24:32 dice así: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, en la parte del campo que Jacob compró
de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Permítanme, por favor, el tiempo no nos va a esperar. José les dice: ciertamente Dios los va a visitar, y cuando los visite, no me dejen acá. Pasaron 400 años, pasaron 4 siglos, hasta que Dios levantó al libertador, hasta que Dios levantó a Moisés. Y dice la Escritura que el día, literalmente el día que Israel iba saliendo de Egipto, no solamente llevaban comida, no solamente llevaban prendas, sino que también llevaban los huesos de aquel que les había pedido que cuando salieran de Egipto lo llevasen con ellos. Es decir, cuando el Señor dio lo que llamamos la liberación, sacaron ganado, sacaron oro, sacaron cosas, iban caminando, pero entre todo lo que llevaban, también sacaron el cuerpo y los huesos de José. Y eso en cumplimiento de lo que el Señor le había inspirado y prometido a José que haría cuando fueran liberados de Egipto. Ayúdenme por favor a leer Éxodo capítulo 12. Por favor. Éxodo capítulo 12. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Trate de imaginarse lo que iba allí. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, ahí está el texto, ¿verdad? 430 años. Para que quede más clara el tiempo, si quieren, subrayenlo o memorícenlo. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación.
y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Pero no llegué a lo de José, y el tiempo ya se terminó. La cuestión es esta, pero el Señor les dijo: y sacaréis también los restos de José. Y dice la Escritura que lo sacaron. Pero aquí viene el asunto. ¿Cuánto tiempo se tardó Israel en llegar a la tierra prometida? 40 años. Ya no fueron 430. Pero aquí viene el asunto. ¿Qué hacían durante esos 40 años? ¿Verdad que lo que hacían es levantaban la tienda, el tabernáculo, sus tiendas, y dice que comenzaban a caminar? De día el Señor mandaba una columna para que les diera sombra, y cuando anochecía el Señor mandaba que esa misma columna les diese luz. Era como fuego resplandeciente. ¿Pero a dónde quiero llegar? 430 años el cuerpo de José en Egipto, embalsamado en el féretro. Después que Dios dio la respuesta, tomaron el cuerpo de José y aparentemente se diría, se cumplió, pero todavía no se había cumplido. Pasaron 40 años más. Póngase a imaginar algo. En esos 40 años anduvieron paseando el féretro de José. Por favor, piénselo. Por favor. Los 430, el féretro estaba estático, quieto. 320. Como ahí a los 430 y volvió a los 110 años. Tenían 330 años que estuvo el féretro. ¿Cómo no? Sí, ya lo entendí. Todo el tiempo que pasó el féretro ahí, el féretro no se movía, no lo andaban de un lugar para otro. Pero cuando llegó la respuesta de Dios, así como levantaban el tabernáculo, así como agarraban sus tiendas, también agarraban el féretro y a caminar con él, porque no lo dejaron en el desierto. ¿Y cómo sabemos que no lo dejaron en el desierto? Porque acabamos de leer Josué capítulo 24. Josué 24 dice de que cuando llegaron por fin a Canaán, leímos Josué 24:32, cuando llegaron a Canaán, en la zona que se llama Siquem, que allá en el Génesis, Jacob había comprado por 100 piezas de oro, y como se respetaban esos derechos, esa propiedad seguía siendo propiedad de la familia de ellos, y allí en Siquem, ahora sí, después de todos los años que permaneció en Egipto y después de los 40 años que lo anduvieron paseando, después de todos esos años, por fin, perdóname lo que voy a decir, tuvo cristiana sepultura. No había tenido cristiana sepultura el cuerpo de José. Había pasado durante todo ese tiempo que Israel estuvo cautivo en Egipto, allí, y luego los 40 años del peregrinaje, el féretro había andado de un lado para otro, dando vueltas, paseándolo, hasta que llegó el tiempo de Dios, que tomaron posesión de la tierra. Hasta entonces se terminó cumpliendo a cabalidad la profecía que él había dicho: Dios ciertamente os visitará. Para algunos, el mismo día que lo estaba diciendo, decían: pobrecito, ya se está muriendo. Eso es lo que él quiere, pobrecito. A los pocos años murió el faraón, se levantó otro, y ni siquiera sabía lo que había hecho José, porque el hombre olvida. Al hombre se le pasan por alto las cosas. Pero qué bueno que Dios
A él no se le había olvidado que su siervo había dicho: Jehová os visitará, y cuando él os visite, llévenme. Lo sacaron de Egipto, lo anduvieron deambulando, dando vueltas por el desierto 40 largos años, y el féretro andaba de estación en estación. Cuando llegaron aquí, cuando llegaron allá, cuando se detuvieron acá, cuando pasó lo otro. Si usted lee el libro del Éxodo, en todas las estaciones que hizo Israel, de ahora en adelante, sepa que ahí andaba el féretro de José. Por todos lados anduvo el féretro, hasta que por fin llegó a la tierra prometida y lo enterraron, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y se cumplió lo que el Señor prometió. ¿Saben una cosa, hermanos? Ojalá que nosotros tuviéramos esa fe, esa seguridad que dice Hebreos, con la que Jacob habló por la fe. Finalizo. José dijo: ciertamente Dios los va a visitar, y cuando los visite, no me dejes. ¿Hasta dónde llega nuestra fe o nuestra convicción? ¿Verdad que nosotros no somos de este mundo, hermanos? Amén. ¿Verdad que nosotros somos como peregrinos, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos? Amén. ¿Verdad que nosotros somos de paso por esta tierra? ¿Cuántos se pueden atrever a decir, así como Jacob: ciertamente el rapto de la iglesia sucederá en cualquier momento y me voy a levantar con mi Señor? Él habló y dijo: ciertamente os visitará y llévenme. Pero ¿cuántos pueden decir, aunque para algunos sea mentira, sea cuento de religión o sea engañabobos, yo sé que Cristo volverá pronto? ¿Y cuántos podemos tener esa convicción de decir, como decía el hermano Dani Berrío en su canto: oye diablo, la trompeta pronto va a sonar, oye diablo, contigo nunca más tendré que luchar? ¿Y cuántos tenemos la confianza de que el Señor viene en pronto? ¿Y cuántos tenemos la confianza de que, como decía el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo que venga mañana o pasado o en el futuro, nada ni nadie? ¿Cuántos tienen fe de decir: nadie me va a separar de Jesús? José lo dijo. José dijo: ciertamente Dios los va a visitar. Fue una profecía que duró casi 400 siglos, años, 4 siglos. Pero él tenía la confianza de que el que le había dado los sueños, el que lo había guardado de la mano de sus 10 hermanos, el que lo había librado de esa mala mujer que quiso desgraciarlo, el que lo había guardado de los enemigos que le querían levantar falsos, el que lo había guardado de caer en problemas o en errores, el que le había guardado la salud, el que le guardó su corazón porque su amor había sido derramado y no odiaba a sus hermanos, sino que les dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios ha hecho algo bueno. ¿Cuántos podemos tener la fe hoy en la mañana de decir: no, después de lo que Dios me ha dado, lo que ha hecho en mí, después de lo que tengo de Él, estoy seguro que aunque me cueste, pero voy a llegar al cielo? Que el Señor reprenda al diablo en todas las trampas, problemas que traiga nuestra vida. Pero es más poderoso el que está con nosotros, hermanos. Así es de que el Señor nos ayude. Y las promesas de Dios sí se cumplen. José, vivo ejemplo. Pasaron los siglos, pero él cumplió su promesa. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Y les esperamos el próximo domingo. Seguimos orando de 8:30 en adelante. Y a las 9 esperamos que el Señor nos siga ayudando con la clase dominical. Amén.
Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad? Sabemos de que hemos escuchado palabras del Señor por medio de mi hermano, ¿verdad? Vamos a cantar unas alabanzas, no sé quién va a recoger la ofrenda. Vamos a cantar, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios.